ZX Noticias. Bueno, pues me da gusto saludar en esta mañana a la maestra Elsie Consuelo Segura Bertolini, que vamos a platicar con ella sobre la calidad del aire en la región de Los Ríos durante esta pandemia del COVID-19. Buenos días, maestra Elsie. Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos a todo el auditorio. Maestra Elsie, pues vamos a hablar sobre este tema que es importante, la calidad del aire, y bueno, mencionar antes que nada que usted está en la carrera de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos. Es a gusto que nos podamos tener esta llamada el día de hoy. Podemos empezar, primero que nada, maestra, ¿qué es la calidad del aire? Muy bien, bueno, nos referimos a calidad del aire al nivel de concentración pues de los diferentes contaminantes presentes en el mismo durante un tiempo y un lugar. Y bueno, estos valores máximos que alcancen se tienen que verificar para proteger la salud de la población y pues se establecen en las normas oficiales mexicanas. En muchos lugares, por ejemplo, como la Ciudad de México, se toma en cuenta los IMECAS, en algunas ciudades igual como Puebla, le cambian de nombre, se llama MECAS, pero existe un monitoreo de la calidad del aire en todos los lugares. ¿Qué es el programa de monitoreo de la calidad del aire? ¿En qué se basa? Bueno, muy bien, mire, a nivel nacional, como ya comentó ahorita, hay este programa para monitorear la calidad del aire. Apenas en febrero del 2019 salió una nueva norma, la 172 Semarnat 2019, que indica que se le tiene que informar a la población sobre la calidad del aire y las implicaciones en su salud. Entonces, hablando de IMECAS, básicamente se están midiendo y registrando los niveles de estos contaminantes para precisamente poder informar a la población sobre su bienestar o efectos. Y bueno, básicamente lo que se monitorea este programa busca registrar son sustancias que se emiten al aire, como por ejemplo el ozono, el monóxido de carbono, dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, así como partículas de manera natural como el polen y de materiales sintéticos. Entonces estamos hablando que son productos de la quema de gasolina, para no verme tan técnica, de la quema de derivados de petróleo y carbón y también de la quema de fertilizantes, madera, etcétera. Entonces el programa pretende a nivel nacional medir esto, pero es importante ahorita que tenemos la oportunidad de dirigirnos a las personas que están atentas en su casa, la importancia y además que debemos ir haciendo con respecto a esta información. Entonces podemos decir ¿cuál es el objetivo e importancia de monitorear la calidad del aire? Bueno, pues poniendo en contexto, se participa a nivel nacional. Este programa está dirigido por la Secretaría del Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en su departamento de monitoreo ambiental. Se implementa este monitoreo, pero a nivel estatal también se forman redes. Entonces el Tecnológico de Los Ríos y otros más de aquí de Tabasco formamos la red de monitoreo interinstitucional. Pues, ¿cuál es el propósito? Generar información para poder precisamente definir qué acciones tomar con la población y qué políticas ambientales son más pertinentes para ejercer en las contingencias sobre todo. En el sureste mexicano comúnmente pues, tenemos días muy despejados, pero actualmente de pronto vemos zonas con mucho humo. En esta etapa del año comúnmente encontramos mucha nubosidad, pero no específicamente sobre una nubosidad normal. Estamos hablando de una nubosidad provocada por humo, por quemas. ¿Por qué es importante realizar este monitoreo de la calidad del aire? Bueno, básicamente, como mencionaba anteriormente, pues se genera estos inventarios de las emisiones o de lo que se libera al ambiente. Se van haciendo los datos históricos de muchas fuentes, claro, automóviles, quema de pastizales, quemas al aire libre, etcétera. Y nos van a ayudar a entender los efectos y daño a la población para pues poder dirigir los esfuerzos para salvaguardar la salud de la misma. Sobre todo los grupos vulnerables. ¿A qué me refiero? A grupos de madres en gestantes o embarazadas, niños, pues en crecimiento obviamente, adultos mayores
y ya gente que está comprometida con respecto a la salud de sus vías respiratorias y cardiovasculares, que ya haya sido diagnosticado este tipo de enfermedad, son esos grupos vulnerables. Es importante, básicamente, pues porque tenemos que ir generando históricos. Entonces, bueno, mucha gente pregunta por qué es importante, pero es un proceso largo y no es fácil de interpretar, ¿sí? Estamos platicando esta mañana con la maestra Elsie Consuelo Segura Bertolini sobre el tema calidad del aire en la región de Los Ríos durante la pandemia del COVID-19. Maestra Elsie, hablas un instante sobre el hecho de que estas mediciones se hacen por la gran cantidad de partículas en el ambiente, pero ¿cómo se mide la calidad del aire realmente? Bueno, en el estado de Tabasco tenemos una red, como mencionaba, de monitoreo. Hay equipos manuales que solo miden partículas y estas partículas pues son de un tamaño que se puede absorber vías aéreas. Entonces, y a nivel estado completamente. Ahorita quiero tocar la parte de la región de Los Ríos, sobre todo ahorita en esta pandemia, pues porque es una zona con intensa actividad agropecuaria, actividad que no ha parado aún en esta situación. Entonces, bueno, se mide en microgramos por metro cúbico, pero ¿cómo es esto? Bueno, se hacen monitoreos de 24 horas cada cuatro veces al mes durante el año que se está trabajando. Toda esta información se mide, se pesa y obtenemos la cantidad de partículas que se están recogiendo en estos monitoreos o muestreos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se mide en este tipo de muestreo? Pues todo lo que se genera a partir de la combustión doméstica, bueno, cuando cocinamos o hacemos las carnes asadas, cuando se queman zonas agrícolas, cuando se hacen quemas a cielo abierto, sean naturales o no, y las partículas de caminos no pavimentados, todo esto se está midiendo y pues prácticamente desde el 2016 pues nuestra región ha tenido una mala calidad del aire, está referido en documentos oficiales, en un programa de gestión para mejorar la calidad del aire del estado de Tabasco, que en resumido se le llama ProAire. Entonces, básicamente, esto se puede ver publicado en la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, pero la idea ahorita es verbalizar un poco, irle diciendo a la gente dónde más hacerlo, pero sobre todo ir haciendo recomendaciones. Es interesante este tema, maestra Elsie Consuelo Bertolini. Es interesante por el hecho, en el caso de Tenosique, Tabasco, tenemos en ciertos días visibles, muy despejados, la presencia al horizonte de los cerros de esta parte de la Sierra Chapaneca que tenemos y parte de la Sierra Guatemalteca que limita con Tabasco, y de pronto tenemos días en que por la densa cantidad de humo no los percibimos. Aquí estamos hablando no en el centro de Tenosique, Tabasco, y realmente percatarse de ese cambio de diferencia en la visibilidad, a veces no pensamos en la gran cantidad de partículas que hay en el ambiente. Sorprende, por ejemplo, el hecho que nos diga que hasta las partículas de los caminos no pavimentados también favorecen a la mala condición de la calidad del aire. Sí, es correcto. Entonces, aquí en Los Ríos, tener mala calidad del aire sí es un impacto importante a la salud de la población. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no estamos cumpliendo con los límites permisibles de acuerdo a la norma 025 de la Secretaría de Salud, y esta refiere pues que hay límites en cuestión de la concentración de estas partículas que hablábamos. Sin embargo, en la región Ríos se está viendo una diferencia importante. ¿Por qué? Porque se genera mucha combustión doméstica, quemas, todo esto que mencionaba yo, hasta los caminos no pavimentados representan prácticamente el 71% de estos contaminantes que generamos y se liberan al aire. Por lo tanto, y esto quiero que hacer muy puntual, los efectos que tienen estas partículas en el aire son muy importantes. Y las personas que me están escuchando y que saben al respecto o han estado enfermas podrán relacionar esto. Por ejemplo,
se irrita, se inflama y hace daño en las vías respiratorias estos días de mucho humo. Esto también lleva consigo la reducción en la resistencia respiratoria a las infecciones, o sea, tus defensas bajan, se favorece a las enfermedades cardiopulmonares y cardiovasculares e incluso cáncer de pulmón. Y como decía hace rato, los grupos vulnerables pues se ven más afectados, ¿no? Mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Y entonces en el caso de las mujeres embarazadas, pues los bebés reducen su tamaño en el feto y una vez nacido se reduce la función pulmonar. Esto es muy serio, no nos lo dicen todos los días, pero está en los medios. Entonces, es una de las cosas importantes que aunque estamos ahorita en una condición de contingencia en esta pandemia, estamos en casa, es importante puntualizar qué tanto podemos estar arriesgándonos por estar haciendo estas quemas. La verdad, maestra Elsie Consuelo Segura, es que pues de pronto estábamos tan acostumbrados. Digo acostumbrados porque sí recuerdo hace unos años, estamos hablando de unos 15, 20 años, en los que por ejemplo las personas no tenían el sistema de limpia adecuado en los municipios o no tenían camiones recolectores, y la mayoría de la gente quemaba la basura en los patios traseros, quemaban los plásticos, quemaban artículos que no se tienen que quemar actualmente, que tampoco se tenían que quemar en aquel entonces, pero se quemaban porque no había forma de llevarlos al vertedero o al tiradero. Y esto ha provocado que con el paso del tiempo se quede un poco la cultura, ¿no? De seguir quemando la basura. Se ha reducido un poco, pero estamos en una zona agrícola, como lo mencionaba hace un instante. El hecho, por ejemplo, también de los medios de hacer la producción agrícola, lo que es el hecho de hacer la roza, que es la quema de los pastizales, para pues poder hacer el cultivo, también ha perjudicado la calidad del aire. ¿En qué épocas del año aumenta la contaminación del aire en esta región de los ríos? Bien, pues mire, un poquito puntualizando con los de los hábitos y la cultura, ciertamente se generan estas quemas, pero no quisiera tampoco satanizar solo esta parte, y bueno, ninguna en realidad, pero sí comentar que la cultura de la quema tiene que ir en decremento. ¿Por qué? Porque pues también en la ciudad la gente lo hace. Entonces, ¿en qué épocas del año podemos ver esto? Bueno, aquí en el Tecnológico hemos estado haciendo algunos estudios con estudiantes pesistas y hemos estado encontrando repetidamente desde el 2015 al año actual, que en la época de seca es cuando mayor presencia de estas partículas hay. Por lo tanto, incumplimos la norma, pero además arriesgamos a la población que hemos estado mencionando, la población vulnerable. ¿Cuáles son los meses de la época de seca? Pues nosotros entró enero y febrero, aunque es un poco menos en la época de seca, y con mayor fuerza marzo, abril y mayo. Por eso es muy importante hoy 5 de mayo mencionarlo, porque las personas en este mes en particular, no nada más las actividades agropecuarias, en general utilizan mucho ese hábito todavía de eliminar residuos a través de la quema. La invitación es que eviten este tipo de prácticas si tienen familia, niños, abuelos en casa o vecinos que los tengan, pues por favor evitar este tipo de conducta, ¿no? Un dato que daba la maestra Elsie en su momento es el hecho de no satanizar ninguna actividad, sino reducir la quema. Es importante. Algo que llama la atención particularmente es el hecho que antes, cuando existía la zafra, o cuando estaba funcionando el ingenio aquí en Tenosique, Tabasco, era común que ibas al playón y veías a lo lejos, pues estaba el ingenio funcionando con esta chimenea que según entendemos no tenía las condiciones o las normas adecuadas, que parece que es la 14.000 sobre el hecho de las condiciones ambientales, pero ahora que no hay zafra, me llamó la atención en este año específicamente que se puede observar más contaminación en el aire, más humo que cuando estaba una fábrica que pues no tenía las condiciones ambientales adecuadas. Sí, es verdad, han cambiado los giros de algunas empresas, las normas tienen muchísimo tiempo de estar vigentes, pero
es hora de hacer un cambio importante con respecto al compromiso de las personas. Por eso estamos formando ingenieros ambientales, técnicos, especialistas y muchos más estudiantes para que entiendan y se inserten en estas áreas que necesitamos para que los problemas de la contaminación, pues aparte de que ya son más visibles, como comentas, pues que también tomemos cartas en el asunto la población. Sí, básicamente el deterioro de la calidad del aire afecta y altera nuestro medio ambiente, ecosistemas, impacta la vegetación, impacta los cultivos, además de patrimonios arquitectónicos. Entonces este fenómeno genera grandes implicaciones económicas, ¿sí? Y el costo anual para mitigar la contaminación del aire pues va en un aumento, como dices tú, independientemente del giro de la empresa que se establezca. Ahora bien, ahora hay que, como ciudadanos, nos toca participar. Yo sé que mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa con las autoridades? Y sí, hay una correspondencia y hay una obligación. Están nuestras autoridades que están apoyadas por la Ley Federal de la Responsabilidad Ambiental, por ejemplo, la Ley de Protección Civil, que son personas que dan su vida para protegernos de las quemas, el reglamento de bando y buen gobierno de la policía municipal, y entonces hay necesidad de hacer convenios y acuerdos interinstitucionales para mejorar, eficientar la aplicación de las leyes. Sin embargo, pues la razón de la plática aquí ahorita contigo y tus radioescuchas es para hacer un llamado a la población. Necesitamos evitar quemar en la zona urbana por esta situación de quedarnos en casa. Necesitamos también denunciar a las personas que no cumplan a través de avisos a la policía, a Protección Civil, porque necesitamos pues hacer valer el derecho constitucional, que es el 4º artículo que versa en nuestra Constitución sobre el derecho a un ambiente sano. El asunto de la calidad del aire nos toca a todos, no nada más a las personas que hacen actividades productivas. Entonces ahorita es un llamado a la gente, las vecinas, los vecinos que tengan estos hábitos de quemar, que lo eviten, porque los niños, los abuelos, personas de la tercera edad, con mucho respeto, y las personas que ya están comprometidas en su salud, como gente alérgica y asmáticos, son los que más resienten pues estar en casa y no poder hacer nada ni salir al médico a atenderse por esta situación, ¿no? Pues muchas gracias, maestra Elsie Consuelo Segura Bertolini. Como bien lo menciona, pues todos tenemos que colaborar. Hay autoridades que tienen que hacer su trabajo, pero también nosotros en casa hay que colaborar y evitar la quema, y más en este tiempo que estamos enfrentando la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, que implica, por supuesto, de afectaciones al sistema respiratorio. Así que, pues muchas gracias por esta llamada, maestra Elsie Consuelo Segura Bertolini, del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, en la ingeniería, en lo que es la carrera de ingeniería ambiental. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen día, hasta la próxima. Únete a nuestra familia de ingenieros ambientales.